Otro día que podemos estar compartiendo la palabra de Dios y en este momento quisiera compartirles acerca de un repaso del libro de los Hechos. Los días miércoles tenemos un tiempo de repaso en primer lugar y el miércoles pasado estuvimos hablando acerca del Evangelio que no se detiene por nada, el Evangelio que seguía por todos lados anunciándose bajo el poder de Dios. Y nos hemos visto acerca de cómo Dios actuó con una pareja, un matrimonio, que no habían sido totalmente correctos en sus actitudes delante de Dios. Así que, bueno, el libro de los Hechos es un libro precioso donde podemos ver sobre todo el cumplimiento de lo que el Señor Jesús había dicho. En Hechos 1:8 encontramos que Jesús les dice, pero recibiréis poder. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que acá estamos viendo el poder de Dios en acción. Vamos a compartir el libro de los Hechos, como les dije, un breve repaso y luego continuamos con el capítulo que estamos viendo. En Hechos capítulo 5, los primeros versículos, dice que Ananías y Zafira habían tentado a Dios. Como consecuencia, quisieron mentirle al Espíritu Santo y terminaron muertos y todos conmocionados. Le había dicho Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pero luego de ese evento, de ese hecho, el poder de Dios se desató aún más porque la gente comenzó a tener temor reverente a Dios. Entonces, analizamos por qué Dios fue tan severo, como un repaso. ¿Por qué Dios fue tan severo con Ananías y Zafira y llegó al punto de que ellos perdieron la vida como consecuencia de que quisieron mentirle a Dios? Entonces, ¿por qué Dios fue tan severo? En primer lugar, porque se inauguraba una nueva época y era como dejar una manzana podrida en un cajón. Había que sacar eso porque si no se iba a extender el mal ejemplo entre todos. Todos iban a pensar que, bueno, que con Dios se puede hacer como se quiera, que igual está bien. Se inauguraba una nueva época y Dios no quería que nadie fuera contaminado, así que siempre que hay inicios de un nuevo tiempo, una nueva época, el Señor muestra su justicia, muestra su santidad y muestra que tenemos que ser respetuosos a Él. Este pasaje que vamos a compartir ahora seguramente nos va a dejar grandes lecciones para nuestra vida. Siempre el libro de los Hechos es el obrar del Espíritu Santo a través de la iglesia, ese Cristo que murió, que resucitó y ascendió a los cielos, pero envió al Espíritu Santo y a través de nosotros, a través de la iglesia, se sigue escribiendo el libro de los Hechos. ¿Por qué Dios fue tan severo con Ananías y Zafira que perdieron su vida por haber querido mentir al Espíritu Santo? Bueno, porque los estándares de Dios no son los mismos que nosotros. A veces hay personas que dicen, bueno, una mancha más al tigre, y bueno, hacemos las cosas más o menos, totales, para Dios. No, para Dios lo mejor. Para Dios, como decimos siempre, Dios no nos pide mucho, nos pide todo. Que le entreguemos todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Si nosotros queremos ser hijos de Dios y queremos ser obedientes a nuestro Dios, entonces tenemos que respetar todo lo que Dios nos manda. Los estándares de Dios no son como los nuestros. Dice la Biblia, Dios no mira lo que está delante de los ojos, sino que el Señor mira el corazón. Dios no solamente mira a las personas en lo exterior, principalmente el Señor mira el corazón. Nosotros las personas podemos ser a veces de alguna manera engañadas o tal vez podemos impresionarnos con lo exterior, pero el Señor mira el corazón. En tercer lugar, ¿por qué Dios fue tan severo con Ananías y Zafira? Para hacer notar la santidad de Dios.
Dice la Biblia, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que Dios deja un nivel, un estándar bien elevado, que con Dios no se juega. En cuarto lugar, para sentar un precedente de que Dios es real. Dios estaba con su pueblo. No es que simplemente tenían que hacer un ritual, como lo hacían en aquella época los religiosos, como lamentablemente en este tiempo también hay religiosos que hacen este tipo de actitud o tienen esta actitud de tratar de aparentar algo que no son, una máscara, digamos. Pero el Señor quería sentar un precedente de que Dios es real. Y el que se acerca a Dios debe acercarse con todo el corazón. También otro de los motivos por el cual el Señor fue bastante severo con Ananías y Zafira, y para mostrar al pueblo, dejar un ejemplo, es para que los creyentes fueran edificados con una base sana. Es decir, tener una base bien de santidad, una base que fuera después sólida para después seguir edificando la iglesia de Cristo. A través de los años la iglesia de Jesucristo fue creciendo, el enemigo trató de destruirla de distintas maneras, pero el Señor Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por más que el enemigo haya intentado destruir a la iglesia, haya perseguido a los cristianos y lo haga en este tiempo, no va a tener éxito, porque Dios está con nosotros, así dice la Biblia. Y si Dios está por nosotros, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las enseñanzas que dejó nuestro Señor en el libro de los Hechos, con la actitud que tomó con Ananías y Zafira, era también para que la iglesia diera el valor correcto a la santidad de Dios. Es decir, no en apariencia, sino ser verdaderos hijos de Dios. En este tiempo, ustedes saben que hay mucha gente que es religiosa, que buscan la apariencia. Dios nos ayude, que podamos ser cristianos en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en lo privado, donde estemos, que podamos tener un corazón que agrade al Señor, que seamos santos porque Dios es santo. En séptimo lugar, ¿por qué el Señor tomó esa actitud con Ananías y Zafira, algo tan severo? Para que el temor reverente estuviera en la iglesia. ¿Se logró eso? Sí, dice la Biblia que después estaban todos temerosos. El temor de Dios ingresó en la gente de la iglesia, y los de afuera también sabían. Ojo, cuidado, Dios existe, cuidado, Dios está actuando. A veces cuando no se ve ese poder actuando, hay personas que se relajan y entonces dicen: bueno, Dios me entiende, Él comprende todo. Y la Biblia, otra vez, reitero, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que nosotros como iglesia estemos más que nunca tomados de la mano del Señor, continuando, siguiéndole a Él, siguiendo sus mandamientos. En octavo lugar, para que hubiera respeto por la persona de Dios y por sus cosas, por las cosas de Dios. Hermanos queridos, amigos, cuando nos acercamos a adorar a Dios, a servir al Señor, tenemos que hacerlo con un corazón sensible, con un corazón humilde, con un corazón respetuoso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Somos temerosos del Señor, somos respetuosos. Bueno, el favor del Señor va a estar sobre nuestras vidas. Les mencioné muy rápidamente el miércoles pasado acerca de algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que no fueron respetuosas con Dios y tuvieron problemas. Los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño y descendió fuego del cielo y los consumió, porque no fueron respetuosos con el Señor. Acán y el manto babilónico. Acán sabía que no tenía que tomar nada para sí. Él tomó ahí dinero, tomó un manto babilónico y otras cosas, lo escondió en su tienda, y después el juicio vino sobre él, y él y toda su familia murieron como consecuencia de no respetar al Señor. David intentó trasladar el arca en un momento y lo hizo sin respetar las formas que Dios había dejado. Como consecuencia, muere Usa, una buena persona, un buen soldado, un buen hombre de Dios, que amaba a Dios,
pero se animó a tocar el arca y solamente los sacerdotes tenían que acercarse. Y ahí David aprendió una lección. Después trasladó el arca, pero ya tomando las precauciones. Lecciones para nosotros: no podemos acercarnos a Dios así nomás. No podemos acercarnos a Dios sin seriedad. Debemos acercarnos a Dios con temor reverente, con respeto. Dios quiere que nosotros seamos personas que lo amemos de todo nuestro corazón, pero no olvidemos que Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor, pero también lo dice la Biblia, Él es fuego consumidor. Tengamos respeto por las cosas de Dios. Bueno, ¿qué es lo que pasaba como resultado después de que Dios muestra su poder? Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y después dice el versículo 14 del capítulo 5 de Hechos, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Un avivamiento, un poderoso mover de Dios. Es lo que Dios quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas, en cualquiera de nosotros que nos ponemos en las manos del Señor. El poder de Dios se derrama sobre sus hijos. Dice tanto era el mover de Dios, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ese es el texto que nos habla de que el poder de Dios se había desatado, los milagros se desataron. Hermanos queridos, tenemos que tener presente que los milagros de Dios siguen en acción. Los milagros, el poder de Dios no se ha terminado. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros. Oremos en este tiempo, pidámosle al Señor que Dios obre, que opere milagros, y Dios lo estará haciendo en nuestras vidas y a través de cada uno de nosotros. Dice el versículo 17, ahora estamos en el capítulo 5, vamos a ver hasta el final del capítulo 5, ¿cuál fue la consecuencia de que los cristianos, los primeros creyentes, los apóstoles, estuvieran metidos en ese avivamiento? Uno piensa, bueno, hay sanidad, todo el pueblo va a estar contento. En general el pueblo estaba contento, toda la mayoría de las personas estaban contentas, pero había un grupo muy especial, como ya se los he mencionado, que estaban enojadísimos, embroncados. Y nos dice acá, versículo 17 del capítulo 5 de Hechos, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Podés creer esto? Hay un avivamiento, hay liberación de los endemoniados, hay sanidad de los paralíticos, de los ciegos, de distintos tipos de enfermos. Todos eran sanados. ¿Y qué hacen los religiosos, los que hablaban en nombre de Dios, los que usaban esas túnicas tan largas, que daban sus estudios todavía en la sinagoga? Se llenaron de celos. Unas personas no muy preparadas, no muy cultas como eran los discípulos, los apóstoles, pero le reconocían que habían estado con Jesús, reconocían que había poder de Dios en ellos, y en vez de tomar buena actitud y decir, qué bien, estos cristianos que predican el nombre de Dios y vemos los milagros, claro, no pudieron cuando presentaron a un hombre que era paralítico y Pedro oró por él y se sanó. No pudieron refutarlo, pero querían poner dudas. Pero ahora se estaban sanando miles y miles y miles de personas. Entonces ahora no había forma de refutar ni decir que lo que estaban predicando era incorrecto. Estaban predicando el Evangelio. Evangelios son buenas noticias. Las buenas noticias de la salvación a través del nombre precioso de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que ahora los religiosos, aquellos que tenían toda la pompa, que usaban todas esa ropa tan especial, que eran apreciados, venerados tal vez por el pueblo, que tenían una gran posición social, ahora estaban llenos de celos. Y vamos a ver, ¿por qué se llenaron de celos?
los religiosos estos, se llenaron de celos en vez de buscar el poder de Dios. Ellos tendrían que haber dicho, bueno, ¿cómo hacen ustedes los milagros? ¿Por qué está ocurriendo milagros a través de la mano de los apóstoles? Tendrían que haber dicho, bueno, nosotros queremos este poder. ¿Qué hay que hacer? Y seguramente le hubieran dicho los primeros cristianos, los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Y los religiosos no querían saber nada de acercarse a Jesús ni reconocer que Jesús era el Señor y que era realmente el Mesías. Así que embroncados se llenaron de celos en vez de buscar ellos que también a través de ellos ocurriera el poder, se desatara el poder de Dios. Los religiosos quisieron apresar el poder de Dios, pero no pudieron. La palabra de Dios no puede ser puesta presa, no puede ser apresada. La palabra de Dios siempre correrá con libertad porque es Dios el que está sustentando el Evangelio, está sustentando todo. En tercer lugar, los religiosos eran los mismos que envidiaron a Jesús y se complotaron para matarlo. Así que al principio persiguieron a Jesús y dijeron, bueno, matamos a un hombre y ya está resuelto el problema. Pero ahora surgen miles y miles que predican el evangelio de salvación, el evangelio que cambia las vidas, el evangelio del poder de Dios, y ahora no saben qué hacer. Se llenaron de envidia, se llenaron de celos, se llenaron de bronca, y ellos, en vez de buscar a Dios para tener también poder en su vida, porque ellos estaban secos como una madera, eran una apariencia. Los religiosos son así. Por fuera una apariencia de piedad y por dentro un desastre. Como decía Jesús a los fariseos, que les decía a los fariseos sepulcros blanqueados. Por fuera todo muy lindo, hacían edificios muy lindos para las tumbas, pero por dentro estaba lleno de huesos secos. No había vida. Entonces los religiosos, dentro de ellos estaban los sumos sacerdotes, los parientes de los sumos sacerdotes, los distintos escribas, los saduceos y también los fariseos estaban enojadísimos, con celos. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron con los creyentes? Temían perder su poder político y social que habían logrado por sus títulos. Ellos tenían sus títulos de sacerdotes, de distintos lugares que tenían dentro de la comunidad religiosa, y eso los llevaba a una posición social que ellos amaban, no solamente económico, sino que político y también social. Y algo más, hacían cosas en el nombre de Dios, pero no conocían a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, que nosotros podamos ser cristianos genuinos, que por ahí no tengamos mucha apariencia, pero tengamos a Dios en nuestro corazón. Que el poder de Dios se desate en nuestras vidas, que podamos ir a una casa y podamos orar por alguien y esa persona se sane. Tal vez usted está diciendo, o vos estás diciendo, bueno, pero que el pastor vaya y ore por tal persona. El Señor dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿no? Y en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y habla de las señales, de los milagros que van a acompañar. Cuando nosotros, todos como cristianos, todos como hijos de Dios nos ponemos en las manos de Dios y cumplimos el mandato que Dios nos ha dejado. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos queridos, amigos, cuando nos ponemos en las manos del Señor y permitimos que la unción de Dios venga sobre nuestras vidas, entonces van a ocurrir los milagros. Ahora, ¿por qué los cristianos, los apóstoles, podían orar por los enfermos, liberar a los endemoniados, ocurrían los milagros? ¿Por qué? ¿Cómo pasaba esto? Porque el poder de Dios estaba sobre sus vidas. El Espíritu Santo había llegado sobre ellos. Dice la Biblia, Pedro lleno del Espíritu Santo. Y lo dice en varias ocasiones, lleno del Espíritu Santo. Y habla después de los creyentes, llenos del Espíritu Santo. En el capítulo que vamos a ver el miércoles que viene, el capítulo 6, también habla de creyentes llenos del Espíritu Santo. La clave para que podamos ver en nuestra vida la gracia de Dios, la bendición, el poder de Dios, la fuerza que Dios nos da, es ser llenos del Espíritu Santo. Reconocer
que humanamente no podemos hacer nada, que necesitamos la bendición, que necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando le pedimos a Dios que Él nos llene, dice la Biblia, porque el Espíritu Santo es para todos, es para todos. Si no, seremos una cáscara vacía. El Señor Jesús les había dicho a los fariseos muchas veces que tenían un comportamiento, en algún momento les dijo, ustedes son como vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los fariseos tenían apariencia de piedad, pero por dentro no tenían a Dios, tenían al enemigo de nuestras almas, a Satanás en sus vidas. Entonces Dios nos ayude a ser cristianos genuinos. Cuando los creyentes comenzaron a orar por la gente, comenzaron a hacer milagros en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, ¿saben qué ocurrió? Nadie los vino a felicitar. El pueblo estaba contento, la gente estaba feliz, estaba feliz y veían los milagros del Señor, pero dice qué es lo que pasó ahora con los religiosos. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué habían hecho? Los creyentes predicaron el evangelio, sanaron a los enfermos, liberaron a los endemoniados y por eso los fariseos, los saduceos, los religiosos, el sumo sacerdote y todos los que lo rodeaban metieron a los creyentes presos. Y algunas personas por ahí piensan, bueno, si estoy bien con Dios, si soy un buen cristiano, si hago las cosas como Dios manda, me va a ir todo bien, ¿no? En cierto sentido, sí, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero ya Jesús había dicho, en el mundo van a tener aflicciones. Es decir, primera verdad que sale aquí cuando leemos este texto es que los creyentes, los hijos de Dios también, aunque seamos los creyentes más fieles, podemos pasar tribulaciones. Los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Sirviendo a Dios, trabajando para Dios. Eso no garantiza que no vas a ser probado, que no vas a pasar pruebas, que no vas a pasar luchas. En estos días, por ahí somos muy buenos cristianos, somos de lo mejor, intentamos hacer lo mejor para Dios y tenemos pruebas y tenemos luchas. No lo tomes como algo extraño, dice la Biblia, sino que es algo que ya está escrito, que nos va a pasar. Es necesario que los creyentes pasemos tribulaciones, pasemos pruebas y a través de las pruebas somos perfeccionados, pero luego hay un destino de gloria para los hijos de Dios. Los cristianos más fieles podemos pasar tribulaciones, podemos soportar injusticias, podemos atravesar persecuciones, podemos estar en situaciones de sufrimientos como le pasó a los creyentes, pero la palabra de Dios no puede ser detenida. La palabra de Dios en ningún momento, nadie va a poder detener el Evangelio. Había un hombre que se enojaba contra la Biblia hace unos cuantos cientos de años y se enojaba y en una época habían perseguido a la Biblia a tal punto que hacían hogueras y quemaban las Biblias. Y este hombre se decía que era ateo, estaba en una oposición tan grande contra la palabra de Dios y porque la palabra de Dios lo confrontaba, ¿no?, con el pecado y todo eso. Y él dijo, nunca, vamos a exterminar este libro. Y saben que cuando este hombre falleció, en su casa se montó la primera imprenta de la historia en donde se imprimió el primer libro, la Biblia. Mire cómo hace Dios las cosas. El hombre que más se oponía, que decía que se iba a terminar la Biblia, en su casa, cuando él falleció, se montó la primera imprenta donde se produjo el primer libro, la Biblia, que fue impresa y llega a todas partes del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió después que los creyentes fueron presos? Vino un ángel, los liberó y les dijo, vayan y prediquen sobre este camino, prediquen sobre el camino de salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra.
Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban los creyentes, los apóstoles. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Otra vez, como dije en días pasados, se reunió la crème de la crème, los súper religiosos, ¿no? Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. No sabían que los apóstoles ya estaban predicando en el templo. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Hermanos queridos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos cumpliendo los mandatos del Señor, podemos esperar que Dios envíe sus ángeles. Si es necesario, Dios mandará ángeles para librarnos, para ayudarnos, para sacarnos en victoria. No te desanimes, no bajes los brazos, estás trabajando para Dios, no tenés aplausos, no hay nadie que te esté viendo, no importa. Todo lo que hacemos en secreto para el Señor, Dios lo recompensará en público. Vale la pena trabajar para Dios. Los primeros creyentes, los apóstoles hicieron esto, trabajaron, predicaban el evangelio, fueron puestos presos, un ángel los liberó y les dijo vayan y prediquen, y ellos lo hicieron. Dice versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Los creyentes estaban cumpliendo su mandato. Hermanos queridos, cuando Dios nos da a todos ese mandato, id y predicad el evangelio, todos, no los pastores solamente, no solamente los ancianos, no solamente el cuerpo de la iglesia, el ministerio, todos los creyentes, absolutamente todos tenemos que predicar el evangelio. Decía Pablo, ay de mí si no predicare el evangelio. Todos tenemos que anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas. Evangelio es eso, buenas noticias del amor de Dios por la humanidad, que Cristo vino, murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Dice la palabra que el jefe de los guardias con los alguaciles los trajo a los creyentes sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. La gente ya apreciaba a los creyentes tanto, valoraba el ministerio que estaban realizando. Entonces los sacerdotes mandaron a los alguaciles a la fuerza del templo, que estaban ahí como una especie de policía del templo, los trajeron pero sin violencia porque tenían miedo que el pueblo los apedreara. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Está hablando de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repite una frase que ya había dicho antes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos queridos, aunque tengamos problemas, ataques, dificultades, el enemigo nos tire con todo, tenemos que obedecer. Es necesario obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, contamos con el respaldo del Señor. Y comienza, versículo 30, comienza a hablar ahí Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tremenda palabra, ¿no? Nosotros somos testigos. Eso es lo que Jesús había dicho. Ustedes recibirán poder y me serán testigos en todo el mundo. Y ahora dice, nosotros somos testigos de las cosas que están sucediendo, de los milagros
y también el Espíritu Santo. Hermanos queridos, creo que los religiosos tendrían que haber dicho, bueno, cuidado, no toquemos a estas personas. Pero dice la Biblia que ellos, versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Miren cómo es el religioso, aquel que no tiene a Dios, ¿no? Que es solamente una apariencia. Le interesan más sus intereses personales, está más preocupado por su posición social, política, por sus intereses económicos, antes que pensar en ser buenos siervos de Dios. Ellos se enojaron con los creyentes. Quizá en este tiempo también, ¿no? Hubo épocas donde si llevabas una Biblia te miraban mal. Hoy es algo que es muy común, pero en años atrás, hace unos cuantos años, en Argentina el creyente era dejado de lado, discriminado, pero hoy gracias a Dios la palabra de Dios está corriendo, el Evangelio está llegando hasta lo último de la tierra, la palabra de Dios se está predicando en todo el mundo. Esta es una de las señales antes del fin. Mateo 24, y será predicado el Evangelio del reino hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Así que sabemos que estamos cerca de los tiempos finales. Más que nunca, hermanos queridos, llenémonos de Dios, prediquemos el Evangelio. Para finalizar, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo, interesante, muy interesante este momento, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, alguien muy respetado, muy respetado, que era tenido como una eminencia, era un doctor de la ley, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, habló ahí a los religiosos, varones israelitas, mirad por vosotros. En otras palabras, cuidado, tengan cuidado, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y relata de otras personas, dice, porque antes de estos días se levantó un Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y prestad atención ahora a estas frases. Y ahora os digo, dice Gamaliel, el doctor de la ley, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dios nos libre, ¿no? Tremenda palabra. Si esto es algo humano, ustedes saben, lo que es humano no dura mucho tiempo. Pero si es obra de Dios, no la podréis destruir. Hermanos queridos, lo decía un doctor de la ley, pero en realidad creo que ahí Dios intervino para abrir la mente un poco a algunos de los fariseos. Nadie podrá destruir la obra del Señor. Reitero el texto que dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia de Jesucristo es indestructible. Somos la iglesia de Cristo y aunque nos ataque el enemigo, vengan los demonios, vengan los enemigos, que sea, la palabra de Dios no puede ser detenida, el Evangelio no puede ser detenido. La obra, si es de Dios, no la podréis destruir. Amén, hermano querido. La obra de Dios no se detiene. Nadie va a poder destruir la obra de nuestro Señor. Así que estemos tranquilos, descansemos en el Señor. Y esta frase, para que lo tengamos presente, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dios nos libre. Que nunca nos opongamos contra Dios. Hemos leído en días pasados, un miércoles atrás, acerca de Herodes, ¿no? Que le decía al pueblo, uy, está hablando un Dios. Y este Herodes no le dio gloria a Dios y dice que una plaga de Dios vino y murió comido por gusanos. Así será literal la Biblia, porque no le dio la gloria a Dios. Ustedes saben, Nabucodonosor un día dijo, esto lo construyó para gloria mía. Y dice, ahí mismo perdió por 7 tiempos la razón y andaba como un animal comiendo pasto. Miren, cuando cualquier persona, el faraón, se quiso poner contra Dios, ¿y cómo terminó Faraón?
No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Me acuerdo de las campañas del evangelista, el querido evangelista Carlos Anacondia. Me acuerdo cuando había personas religiosos que decían, esto es del diablo, no puede ser, porque había liberación, porque había sanidad, porque había bautismo del Espíritu Santo, un mover tremendo. Había gente que decían, esto es de Satanás, religiosos. Pero saben que muchos de esos se convirtieron. Y en las iglesias se pusieron después, iglesia tal y tal, renovada. Es decir, se renovaron. El Espíritu Santo llegó y también en esas iglesias Dios estaba obrando sanidades, milagros tremendos. El poder de Dios nos cambia. El poder de Dios nos transforma. Dios es amor. Dios nos ama a todos y quiere bendecir a todas las personas. Finalizo con el texto, dice, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Y todos los días, en el templo y por las casas, como lo estamos haciendo ahora, por las casas a través de este medio, pero estamos en las casas predicando la palabra. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué tenemos que predicar a Jesucristo nosotros? Porque Jesucristo es salvación para la humanidad. De tal manera, tanto nos amó Dios que envió a Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos están muy preocupados que pase la pandemia y bueno, seguimos con nuestro ritmo, seguimos con la diversión, seguimos con las fiestas. Por supuesto que Dios no quiere que estemos tristes ni que estemos serios. Dios quiere que nos divirtamos sanamente. Pero algunos están pensando solamente en las fiestas y fiestas, pero ni piensan en acercarse a Dios. Nuestra oración, nuestro clamor tiene que decir, no importa cuánto tiempo dure la cuarentena, la pandemia, a nosotros no nos tiene que preocupar. Señor, quiero estar contigo, quiero obedecer tus mandamientos, quiero ser un instrumento en tus manos. Dios nos ayude y que vos y yo podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Que Dios pueda obrar milagros a través nuestros. Que podamos ir o hablar con alguien que está triste, angustiado, oprimido, atado por el diablo y en el nombre de Jesús declaremos libertad a los endemoniados, a los oprimidos. Que podamos llevar una palabra de esperanza, de gozo, de alegría a los que están tristes, enlutados. Que Dios nos use como instrumentos de bendición en un mundo tan necesitado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro ahora por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo a tu iglesia, la iglesia del renuevo y todos los hermanos de distintas congregaciones, pero también tu iglesia. Somos una sola iglesia en todo el mundo. Señor, extiende tu mano, bendice a tu pueblo, bendice a cada persona. En el nombre de Jesús, haya sanidad para los enfermos, libertad para los oprimidos, levanta al caído, da nuevas fuerzas al desanimado, al angustiado. Ahora extiende tu mano. Padre, creemos que en el nombre de Jesús todavía los milagros están vigentes y enviamos palabra de sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, los enfermos son sanados. Los que están deprimidos reciben liberación. Los que están atados por el diablo son libres. Ahora, en el nombre de Jesús, enviamos palabra de bendición y declaramos ahora bendición. Bendigo a mis hermanos, los bendigo en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Los bendigo, Señor, de la cabeza a la planta de los pies. Ahora, Señor, tu bendición llega a cada familia, a cada hogar. En el nombre de Jesús, confiamos en ti, descansamos en ti. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Hermanos queridos, hermanas, amigos, Señor les bendiga. Fortalezcámonos en el Señor. Vamos a tener pruebas, vamos a tener ataques, vamos a tener luchas, pero Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Y confiemos en el Señor y veremos los milagros más grandes. Lo que nunca hemos visto, Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Nosotros seremos testigos del poder de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si fue de bendición
este mensaje, compartilo con otras personas a través de Facebook, los medios que quieras. Dios te bendiga ricamente. Nos reencontramos el viernes a las 19 horas. Muchas bendiciones.